Gracias por esta oportunidad para expresar algunos comentarios respecto a la propuesta específica relacionada con el Senado, y en honor al tiempo voy a ser muy rápido, pero al mismo tiempo espero ser preciso. La primera idea es que el Senado en los países presidencialistas, fundamentalmente como es el Ecuador, surge con las ideas básicas de la democracia norteamericana, que están expresadas en un clásico texto que se llama Los Papeles Federales. Ahí están las bases de lo que es un Senado y cómo debe funcionar bien un Senado fundamentalmente, porque creo que ese es el punto. Y ahí la primera idea es que cuando se tienen que hacer reformas políticas hay que hacerlas bien hechas, y cuando se quiere copiar algo, como es el caso del Senado norteamericano, hay que hacerlo bien. La primera idea que yo quiero plantear a esta asamblea es cuáles son los objetivos de tener un Senado, es decir, una relación de doble cámara legislativa, de cámara baja y cámara alta, o con las distintas denominaciones. La primera idea es que lo que se busca es equilibrar la pasión de la cámara baja, de las legislaturas, con la razón que debe imperar en las cámaras altas o los senados. ¿Cuál es la idea de esto? Que las cámaras bajas o legislaturas en general suelen tener un número mayor de legisladoras o de legisladores, y cuando hay una cantidad más grande de personas, la posibilidad de un mayor discernimiento en la legislatura tiende a decrecer. Por tanto, la posibilidad del Senado o Cámara Alta se origina para que, existiendo menos personas, dejen de estar presentes esta pasión, digámoslo así, como dicen los autores de los papeles federales, y prime la razón. Es un justo equilibrio entre una y otra cosa. Y visto así, en principio, la posibilidad de tener un Senado es una idea interesantísima. Sin embargo, y aquí va la primera cuestión que yo espero que ustedes la tengan en cuenta, es que para que esto funcione bien, se requiere tener un sistema de partidos estructurado. Se requiere tener una ley electoral que no permita una fragmentación o un número tan enorme de agrupaciones políticas como permite nuestro Código de la Democracia. Por tanto, siendo la idea en sí importante, lo primero que debería hacer la Asamblea Nacional es hacer una reforma integral al Código de la Democracia para limitar el número de agrupaciones políticas, antes que pasar al siguiente paso, que es la generación del Senado. Lo de fondo es los partidos y su regulación, y luego viene la idea del Senado. La segunda idea de por qué se generan los senados, y estoy pensando sobre todo en la doble cámara norteamericana, que es la que funciona bien, porque hay muchos países en América Latina con doble cámara que funcionan igual o peor que en el caso ecuatoriano, por tanto no son ejemplos a los cuales debemos acudir, me parece. Decía que esta segunda gran idea es compensar el desbalance que existe entre una cámara baja o de legisladores, como tenemos en el Ecuador, donde hay muchos diputados o asambleístas, o como los querramos llamar, en las provincias grandes y muy poquitos en las provincias pequeñas. Los legisladores en número de sucumbíos, por ejemplo, no tienen ninguna relación con el número de legisladores de Guayas o de Pichincha. Esto se da fundamentalmente porque las cámaras bajas representan a los ciudadanos. Entonces, en las provincias donde hay más ciudadanos hay más diputados o asambleístas, en las provincias donde hay menos ciudadanos hay menos diputados. Y esto evidentemente genera un desbalance, pues las provincias más grandes tienen más votos. El Senado ahí actúa para equilibrar eso, porque los senados ya no representan a las personas que viven en cada provincia, sino a las provincias. Por tanto, la provincia de Guayas, y esto solo por poner un ejemplo, tendría 2 senadores, la provincia de Pichincha 2 senadores, y la provincia de Sucumbíos, que tiene el desbalance en la Cámara Baja, en el Senado también tendría 2 senadores. Y eso compensa entonces estos desequilibrios. Vean que la idea del Senado es una idea interesantísima. El punto es, en el caso ecuatoriano, ¿se iría a proceder de esa manera, dando igualdad de asientos en el Senado a las provincias? Me parece que esa no es la idea que está tras de este proyecto de ley, y por tanto lo que generaría es una doble cámara sin mayores diferencias, y a eso voy a ir luego inmediatamente en mi exposición.
El tercer punto, y esto también es una idea que muchos asambleístas, hombres y mujeres inteligentes que tenemos en el país, lo tendrán claro, y es que el Senado por sí mismo no mejora los funcionarios o la calidad de los funcionarios que se va a elegir. De ninguna manera. Porque para que esto se dé, se requiere estos dos requisitos que he mencionado. Una representación similar por provincias, que entiendo no es el objetivo de la generación del Senado, y se requiere un sistema de partidos estructurado y articulado. Y eso en el caso ecuatoriano, a las claras, no está presente. Existen, y pongo en este punto dos casos referenciales, existen países, pensando por ejemplo en la designación de las Cortes Supremas. Existen países donde hay una sola cámara, como en el Ecuador, y que tienen poderes judiciales muy autónomos y de gran calidad, como el caso de Costa Rica, por ejemplo. Y no tiene doble cámara. Entonces, si la idea es vamos a mejorar la calidad de los funcionarios que vamos a elegir, teniendo el Senado por sí mismo, sin cumplir los dos requisitos que he mencionado, eso es absolutamente falaz. Y tenemos otros países, como el caso de Paraguay, por ejemplo, que tiene doble cámara y tiene uno de los poderes judiciales con mayores niveles de corrupción en el mundo y con menores niveles de independencia judicial. Por tanto, en el plano de la fiscalización, el Senado tiene la capacidad de mejorar esta herramienta de los poderes legislativos, sí y solo sí. No hay un excesivo fragmentación de partidos, es decir, muchos partidos, que es lo que pasa ahora en el Ecuador, y que seguramente si se llega a aprobar esto, ojalá que no, se generará una doble cámara, es decir, una cámara baja, la de los asambleístas con muchos partidos, y una cámara en el Senado que tenga exactamente el mismo problema. Y el segundo punto, ¿por qué funcionan bien los senados en los países donde efectivamente hay un manejo adecuado? Es porque tienen políticos profesionales que son los senadores. Y para ser político profesional hay que estar mucho tiempo en el Senado o en la Cámara Baja. Hay que desarrollar una carrera. Y el Ecuador no permite eso. Porque en una desafortunada reforma constitucional se impidió que los legisladores puedan tener un largo espacio de vida política y se les limitó a 2 participaciones electorales. Entonces, y este es el tercer punto, si queremos tener un Senado, primero reformemos la Constitución y permitamos que tengamos profesionales que se dedican y viven de la política. Y para eso se requiere tener la eliminación de esa prohibición que es absolutamente atentatoria a la profesionalización de la política. Hagamos eso primero y luego pensemos en el Senado. Entonces, hasta ahí ya van 3 razones muy claras. Y luego una cuestión que en algunas ocasiones se ha debatido, que para el Senado hay que tener una calificación superior. Eso es absolutamente inconstitucional y conozco que la Corte Constitucional ya se pronunció al respecto. Por tanto, si es que ahora se genera la aprobación de un Senado, vamos a seguir exactamente con los mismos problemas de antes y mucho más, porque vamos a tener mayores trabas en la generación de leyes, vamos a tener mayores trabas en la fiscalización y la legitimidad del poder legislativo en el Ecuador, que no es precisamente de las más altas, va a tender incluso a bajar aún más. Por tanto, señor presidente, señoras y señores asambleístas, mi opinión es que la Cámara en pleno debería abstenerse de dar trámite a la posibilidad del Senado, no porque el Senado sea malo por sí mismo, sino porque el Ecuador no tiene las condiciones políticas para dar ese paso. Y si queremos tener Senado, perfecto, entonces primero reformemos la Constitución para la profesionalización de los políticos. Segundo, reformemos el Código de la Democracia. Lo que la Corte Constitucional acaba de decir hace unos meses es que la vía para esta pretensión de reformas es la Asamblea Nacional, pero de ninguna manera ha señalado que la Asamblea Nacional no está en la capacidad de conocer, discutir, modificar o suprimir determinadas peticiones, porque si esto fuera así, entonces la Asamblea Nacional es simplemente un espacio administrativo de pasar unos documentos de un lugar a otro. Y ese no es el espíritu de la participación política, pensando en la discusión de orden puramente político. Porque si bien en esa propuesta que se ha presentado
hay una carga de voluntad popular, evidentemente que sí, de firmas y de gente que busca la posibilidad de cambiar el país para bien a través del Senado. Acá están 137 personas que tienen legitimidad popular, porque han sido elegidas por el voto. Y su obligación, yo creo que ni siquiera su facultad, su obligación es debatir políticamente en qué medida este proyecto o esta parte del proyecto le hace bien al país o en qué medida puede generar un perjuicio. Y me parece, insisto, como he dicho hace unos momentos, que si esto se aprueba, ustedes, señores y señores asambleístas, correrán con la responsabilidad política de generarle un problema institucional enorme a este país, porque para ello se requiere, insisto, reformas legales y constitucionales previas. Si es que la asamblea funcionaría simplemente como un espacio administrativo de pasar papeles, entonces se sentaría un precedente nefasto, porque mañana con firmas del 1% de personas yo podría demandar o solicitar que el país pase a la generación de una moneda propia, por ejemplo. Y si la Corte Constitucional me da un informe de procedibilidad de la vía, que es lo que ha hecho la Corte, entonces la Asamblea no podría hacer nada y dar paso a dejar de tener el dólar para tener otro tipo de moneda, por poner un ejemplo. Entonces, para finalizar nuevamente, he dado algunas de las razones fundamentalmente institucionales y de política que hacen en los actuales momentos y bajo las actuales condiciones la generación de un Senado un mal muchísimo, pero muchísimo mayor de lo que intentamos corregir. El país no se va a resolver teniendo un Senado. Si ahora generamos un Senado sin antes reformar el Código de la Democracia y la Constitución respecto a la reelección de los legisladores, lo que ustedes van a tener la responsabilidad histórica del país es generar un caos institucional muchísimo mayor y de mayor dimensión de la que lamentablemente ahora mismo tiene el país. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a las asambleístas y los asambleístas por haberme escuchado. Escuchamos ahí al doctor Santiago Basabe, catedrático universitario. Él se ha referido respecto a la propuesta de establecer un sistema bicameral, es decir, que exista además un Senado. Él dijo que si se aprueba la propuesta, al no tener condiciones políticas para contar con uno, se daría mayores problemas en generación de leyes, fiscalización y la legitimidad de la función legislativa se vería afectada y esto provocaría un grave problema